don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 131 al 135. Apenas la gente de Konoha se había retirado cuando comenzaron a correr rumores por la ciudad de Wuhan. Algunos susurraban que los Shinobi de Konoha eran los mismos demonios del mar que llevaban tiempo planeando atacar la ciudad. Toda esta cadena de calumnias y trampas no era otra cosa que el plan de Wayou y Shannon. Dentro del castillo del señor, una joven caminaba nerviosa de un lado a otro. Había guardias en la puerta, las ventanas estaban enrejadas, y no había nadie en quien pudiera confiar. Ni siquiera podía expresar su corazón, pues el peso sofocante que sentía en su interior no podía compartirlo. En ese momento apareció Yuga Shigeo. «Dime, ¿cuál es la verdad?» La chica se giró sorprendida. Él estaba sentado en el sofá, comiendo tranquilamente los pasteles dispuestos en la mesa baja. Sus ojos se abrieron de par en par, emocionados. Miró hacia la puerta, ya cerrada con una mesa que ella misma había empujado, temerosa de que, tras su repentina aparición, alguien más pudiera entrar. Se apresuró a acercarse, con las manos llenas de hojas de papel, cada una ya garabateada con tinta negra. Las había preparado todas, esperando su llegada. Shigeo leyó en voz alta. La Wayou que ahora gobierna no es mi madre. Mi verdadera madre ha sido encarcelada por ella. Si ella muere, mi madre también morirá. Sospecho que su verdadero objetivo es apoderarse de toda la ciudad de Wuhan. El año pasado, innumerables personas perecieron a sus manos. Todos los habitantes del pueblo lo saben. No sé exactamente qué planea, pero sé esto. Pretende arriesgar la vida de toda la ciudad. Por favor, encuentren al maestro Bu y salven a esta gente. Al terminar, Shigeo sintió que la tristeza en su pecho se disipaba. Sus labios se curvaron en una sonrisa mientras miraba a la chica. Entonces, ¿no eres su hija? Ella asintió con firmeza. ¿Cómo te llamas? Ella escribió. Wu Qianlin. Shigeo rió entre dientes, se levantó y le revolvió el pelo. Entonces lo entiendo. Cuídate. Dicho esto, le arrebató los papeles de las manos, se dio la vuelta y desapareció. Mientras ella no fuera la verdadera hija de ese demonio, todo podría arreglarse. De repente, la ciudad de Wuhan estalló en conmoción. Shigeo saltó por encima de tejados y callejones, mientras los shinobi de cada aldea y guardias de la ciudad lo perseguían desde todos lados, pero no podían seguirle el ritmo. Ah. El señor es el verdadero asesino. Intenta asesinarme. Soy solo un niño, ¿cómo podría matar a alguien? Soy inocente. ¡Ayuda! Gritaba Shigeo mientras corría, riendo entre sollozos. A veces, cuando los shinobi se quedaban atrás, incluso se detenía y esperaba. Así, toda la ciudad fue testigo de un espectáculo extraño. Un niño de 7 u 8 años corriendo por los tejados, perseguido sin cesar por shinobi de todas las aldeas. Sus gritos resonaron por toda la ciudad muerta y empapada por la niebla. Ah, casi me caigo. Oye, no uses Katón, liberación de fuego, arruinarás los jardines. Oye, oye, oye. Acabas de romperle el techo a esa pobre persona. La voz de Shigeo imprimió a la ciudad sofocada un ritmo extraño, casi animado. Muchos residentes se asomaron tímidamente desde sus casas, observando la persecución del chico. Mamá, ¿por qué esos shinobi y guardias intentan atrapar a ese hermano pequeño? Un niño tiró de la manga de su madre, preguntando con inocencia. La mujer rápidamente le tapó la boca con la mano. No hables, susurró. En el mundo shinobi, el Shunshi no Jutsu, técnica de parpadeo corporal, de Namikaze Minato le valió el título de destello amarillo por su velocidad inigualable.
Aunque muchos de los perseguidores eran Junlin, todavía no pudieron atrapar a este chico. Y en una ciudad como esta, no podían usar su ninjutsu libremente. Además, ¿qué ganaría Konoha asesinando a civiles al azar? Sobre todo con shinobi de las 5 grandes aldeas apostados aquí. No tenía sentido. Cualquiera con una mente activa dudaría de la historia oficial. Aún así, órdenes eran órdenes. Un shinobi contratado cumple su función, diga o no la verdad del cliente. Siempre y cuando no rompa el contrato. Durante 2 horas, Shigeo causó caos, hasta que finalmente saltó desde las vigas y se deslizó hacia un callejón estrecho cuando nadie lo miraba. Su estómago rugía con fuerza. No había comido desde la mañana. Todo el día había lidiado con cadáveres y con Uyouwa, y luego había pasado horas huyendo de la persecución. Con razón estaba hambriento. Sacó una pastilla de racionamiento de su pergamino, la miró fijamente, hizo una mueca al pensar en su sabor y la empujó hacia atrás. Arriba, las voces de los shinobi resonaron en los tejados. ¿Lo viste aquí? ¿A dónde se fue? Ese mocoso es demasiado rápido. Aquí no. Mira el otro lado. Justo cuando Shigeo levantó la vista, a punto de gritar, 2 manos salieron de una puerta y lo tiraron hacia adentro. La cálida luz del sol se filtraba a través de las cortinas amarillas. Dentro había más de 10 personas, todas sonriéndole amablemente. ¿Ustedes son I? Preguntó Shigeo con cautela. ¿Son ciudadanos? Sí, respondió un anciano, acercándose con un gesto de la cabeza. Chico, ¿no has comido? Hemos preparado comida. Si no te importa, siéntate y comparte con nosotros. Ellos se hicieron a un lado. Detrás de ellos, una larga mesa de comedor se extendía a lo largo de la habitación, repleta de deliciosa comida y pasteles cuidadosamente horneados. ¿En serio? ¿Puedo comer esto? Shigeo sonrió. Era justo lo que esperaba. Sus ruidosas travesuras por la ciudad no eran solo por diversión. Su objetivo era mostrar a los habitantes que Uyouwa lo perseguía. Como Urukianlin dijo que la gente ya sabía que el falso señor era el asesino, confiaba en que si lo veían perseguido, actuarían. Entonces encontrar al maestro Wu entre ellos sería mucho más fácil. Y efectivamente, su apuesta había funcionado. Claro, hermanito. Todo esto es para ti. Un niño tiró de la mano de Shigeo y lo condujo a la mesa. Todos los habitantes del pueblo se sentaron también. Shigeo se frotó el estómago y, aunque tenía muchas preguntas, tenía demasiada hambre para esperar. Devoró la comida con avidez. La gente lo observaba con alegría y empezó a comer con él. Ikiga Shigeo-kun acababa de terminar su comida cuando preguntó, ¿quién es Wu-sanma? La docena de personas en la larga mesa se quedaron paralizadas. Uno de los ancianos se incorporó con manos temblorosas, desdobló el trozo de papel que Shigeo le había lanzado y, al reconocer la letra, las lágrimas le corrieron por el rostro. Entonces Shigeo se enteró de lo que había estado sucediendo en la ciudad de Wamou durante el año pasado. La mujer que se hacía pasar por la señora de la ciudad, Uyouka-sanma, era una impostora. La Uyouka original había sido amable y cariñosa con los habitantes. Esta impostora, mediante algún arte demoníaco, parecía idéntica, pero tenía un apetito despiadado. Cerró la ciudad con una barrera y trató a los ciudadanos como su comida diaria, matando a 2 o 3 personas cada noche para alimentarse. Para controlar a la población, liberó una niebla llamada Mimon Kilómetros, una fragancia que inducía alucinaciones poderosas. Los habitantes del pueblo desconocían que ella era la responsable de los asesinatos. Solo veían las muertes grotescas y, aterrorizados, suplicaron ayuda al señor. Uyouka-sama fingió investigar y luego culpó de todo a los monstruos marinos. Ninja tras ninja llegaron para lidiar con la supuesta amenaza del monstruo marino y muchos murieron, pero las matanzas continuaron. Las calles de la ciudad de Wamou se vaciaron. Al anochecer, las avenidas estaban tan silenciosas como un cementerio y las tiendas cerraron. Con el tiempo, el rumor creció hasta que una noche, 5 personas fueron encontradas muertas a la vez y alguien finalmente comenzó a difundir la verdad. La propia señora de la ciudad podría ser la responsable.
Un testigo, inmune al efecto del mimón kilómetros, había visto a Uyuuka-sama colarse en las casas por la noche, desangrar a la gente y despojarla de su carne. Ese testigo difundió la noticia y luego desapareció, probablemente silenciado por Uyuuka. El anciano del pueblo, Busanma, confirmó el testimonio del testigo y reunió pruebas en secreto, pero antes de poder revelarlas, se ocultó entre las familias comunes. Uyuuka había encarcelado a su familia en la mazmorra del castillo acusado de difamar al señor. Los aldeanos estaban indefensos y vivían cada día con la esperanza de no ser las próximas víctimas. Mientras tanto, Uyuuka usó la excusa de cazar monstruos marinos para contratar a docenas de shinobi ninjas médicos. Los habitantes del pueblo, temerosos de los problemas, evitaban a los extraños y no les daban refugio. Pero hoy, cuando los hombres de Uyuuka persiguieron a Shigeo por las calles, los aldeanos lo reconocieron como un enemigo del señor brujo y un posible salvador. Algunos representantes del pueblo se reunieron discretamente, decididos a ayudarlo, y por eso lo arrastraron a sus casas y lo alimentaron. Tras contar la historia, los ancianos suspiraron. Ahora es peor. Ha contratado a tantos ninjas. Pronto seremos como pescado en una tabla de cortar. No desesperes, dijo Shigeo después de terminar de comer. Si encontramos pruebas sólidas de que Uyuuka-sama es la asesina, los shinobi a sueldo no la apoyarán sin más. Las 5 grandes naciones shinobi aceptan misiones con condiciones. No obedecen automáticamente a un cliente rico con intenciones malvadas. Quizás algunos matones independientes se alineen con el dinero, pero si tenemos pruebas, las 5 grandes aldeas no apoyarán a un asesino. El anciano Busama se secó los ojos e hizo una profunda reverencia a Shigeo. Joven, ¿nos ayudarás? Restablece la paz en la ciudad de Wamou. No confiamos en esos ninjas a sueldo, pero sí en ti. Por favor, lleva a esa bruja ante la justicia. Shigeo se levantó rápidamente. Busama, no hagas eso. Los aldeanos murmuraron sorprendidos. Alguien le preguntó cómo conocía a Busama. Shigeo señaló el trozo de papel con la letra de Wuqianlin-chan. Solo Busama podría haber organizado una resistencia tan secreta. Shigeo había acertado. Busama temblaba, aún sollozando. La joven también ha sufrido. Uyuuka tiene a mi familia encerrada en el calabozo, le falló la voz. La ira llenó su rostro. Wuqianlin-chan me pidió que los sacara a todos, dijo Shigeo. Salir. Busama negó con la cabeza. Hay ninjas y guardias en la ciudad. Para salir se necesita un pase emitido personalmente por el señor brujo. Somos gente común, no shinobi. ¿Cómo podríamos escabullirnos? Si quieren irse, tengo una solución. Solo tienen que decidir. Si todos están de acuerdo, actuaremos esta noche. Shigeo le había prometido a Wuqianlin-chan y tenía la intención de cumplirla. Se hizo el silencio. Tras una larga pausa, Busama hizo un gesto con la mano. No me iré. Los demás deciden. Uno a uno, los habitantes del pueblo negaron con la cabeza. No abandonarían Ciudad Wamou. Se quedarían y lucharían contra la bruja, incluso a costa de sus vidas. ¿Qué harás? Preguntó Shigeo. Mañana revelaremos nuestras pruebas, respondió Busama con la voz temblorosa de esperanza. Con los ninjas de las 5 grandes naciones shinobi ya aquí, verán con sus propios ojos que el señor de la ciudad es un impostor asesino. Todos lo olvidaron, ¿verdad? Esta ciudad está envuelta en Ming, fragancia Min. Bajo este aroma, se producen alucinaciones. Esos ninjas ni siquiera pueden distinguir el bien del mal. Entonces lucharemos de todos modos, aunque nos cueste la vida. Al oír esto, Shigeo dijo, no se apresuren. Esto es lo que haremos. Idearé un plan y mañana les diré qué hacer. Bien, bien. La multitud se llenó de alegría con sus palabras. Esa noche, la ciudad permaneció inquieta. Después de que Shigeo terminó de investigar el antídoto contra el Ming, abandonó la casa de los plebeyos y se dirigió con aire arrogante a la torre Yaoai. Tan pronto como cruzó la puerta, el viejo comerciante se precipitó hacia adelante. Todos, el asesino está aquí.
Rápido, repórtense a la ciudad. Antes de que pudiera terminar, la mano de Shigeo le agarró la garganta. Con un apretón, crack. La vida del hombre terminó. Al adentrarse más, 2 camareros salieron corriendo con espadas. Pero al ver el cadáver del tendero, cayeron de rodillas con un golpe sordo. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Solo queremos vivir, perdónanos, por favor. El Sharingan de Shigeo apareció. Ambos hombres cayeron bajo el efecto del genjutsu y se desmayaron. Para entonces, el pasillo de la escalera y la puerta detrás de él ya estaban bloqueados por 7 u 8 figuras. Ninjas descansando allí en su turno de esa noche. Tienes agallas. Vienes aquí a morir. Gritó uno de ellos, cargando hacia adelante. Shigeo esquivó, giró y pateó al atacante. Luego, con un movimiento de muñeca, lanzó varias píldoras al aire. Cada ninja atrapó una. Estos son los antídotos contra Mimkn. Si quieres saber la verdad, trágalos. Esta noche verás quién es el verdadero asesino. Pero recuerda esto. Si quieres saber la verdad, tendrás que aprender a fingir que duermes. Si no puedes, ve a ver cómo duermen los habitantes del pueblo. Con eso, el aire se retorció. Shigeo desapareció con un cambio de espacio-tiempo. Mientras tanto, en el castillo, los 30 ninjas médicos aproximadamente habían sido atraídos al sótano del patio trasero y luego llevados al laboratorio subterráneo. Solo entonces se dieron cuenta de que los habían engañado. Incluso el elogiado maestro Shenon, a quien los médicos independientes admiraban, trabajaba con Uyouwa. Uyouwa los había engañado para que realizaran labores médicas. Les colocaban cabello morado a los cuerpos desollados, haciendo que obedecieran las órdenes de los cabellos. Si los cuerpos podían actuar bajo el control del cabello, el experimento se consideraba un éxito. Absurdo, pura tontería. ¿Cómo pueden los cadáveres obedecer las órdenes del cabello? Tal experimento no puede tener éxito. Un médico de Kumo gritó en protesta. Al instante siguiente, Shenon le arrancó el corazón y los pulmones, silenciándolo para siempre. Atención, este experimento ya ha sido probado. Tendrá éxito. No pueden cuestionarme. Sigan mis instrucciones. En esos tanques hay más de 1000 cadáveres humanos. Si hacen lo que les digo, crearán los guerreros que el Señor requiere. Si cooperan, vivirán. Si fallan, serán el siguiente sujeto de prueba. ¿Alguna objeción? No. Entonces, comiencen. La voz de Shenon resonó. Basta de pretensiones. Alcanzar su objetivo justificaba cualquier medio. Solo ahora los cautivos se dieron cuenta de que el joven ciego había dicho la verdad. El señor de la ciudad de Wuhan era el verdadero asesino. Ella absorbió la sangre de los muertos, mientras que los cadáveres desollados fueron escondidos en la bóveda del castillo, conservados en formalina para simular la descomposición natural, listos para convertirse en los llamados soldados de cabello fantasma. Habían sido demasiado tercos antes. Incluso al percibir la extraña fragancia, se negaron a admitirlo. Lo habían visto todo con sus propios ojos, pero decidieron apartar la mirada. Ahora, todos eran prisioneros. Si hubieran creído en Shigeo en aquel entonces y se hubieran resistido juntos, habrían tenido una oportunidad. Pero ahora, si no obedecían a Shenon y Uyouwa, les esperaba la muerte. Comenzaron los experimentos. Uyouwa, sentada en lo alto, supervisaba. Incluso conocía algo de ninjutsu médico, a veces usando artes prohibidas para estabilizar cadáveres. Liderados por Shenon, los 30 médicos siguieron sus instrucciones paso a paso. Con la ayuda de Uyouwa, uno tras otro, surgieron los soldados de cabello fantasma. Sus habilidades variaban. Si los muertos eran personas comunes, los soldados resultantes eran débiles. Pero si los difuntos habían sido ninjas poderosos, sus formas reanimadas se volvían aterradoramente fuertes. Con tantos médicos, la producción se aceleró. En tan solo una tarde, crearon más de 100 soldados de cabello fantasma. Los vistieron con túnicas negras y máscaras de fantasmas blancas, indistinguibles de los misteriosos asesinos enmascarados.
Al anochecer, Uyou estaba exhausta. Tras usar repetidamente jutsus prohibidos, su figura se encorvó y su rostro se arrugó hasta convertirse en el de una vieja bruja. Los médicos no se atrevieron a hacer comentarios. Shannon, continúa según lo planeado. Solo tenemos 10 días. Debo buscar más antídoto. Débil y jadeante, Uyou salió del laboratorio y trepó hasta el borde de un acantilado. La noche cubrió de terror la ciudad de Wuhan. El inquietante canto de los ruiseñores atravesó el cielo. Con su rostro marchito y retorcido como el de un demonio, Uyou se burló. ¿Quién será esta noche? Saltó del acantilado. Su cuerpo se desplegó como una piel humana, guiado por su largo cabello púrpura, flotando hacia la ciudad. La noche anterior, había consumido la sangre y el chakra de 5 ninjas, manteniéndose vigorosa todo el día. Incluso después de usar jutsus prohibidos contra más de 100 guerreros enmascarados, no sentía ninguna tensión. Si no hubiera lanzado el jutsu hoy, su chakra habría aumentado otro nivel. Entonces, esta noche, con el ninja aún ignorante, drenaría aún más para alimentar la producción de mañana de soldados de cabello fantasma. Aterrizó en el tejado de la torre Yaoai y volvió a esparcir Rimkun. La ciudad entera se empapó de su fragancia. Incluso los perros lejanos guardaron silencio. Una vez más aparecieron hombres enmascarados buscando víctimas en su nombre. Entró en el pasillo. Al mirar hacia la puerta, notó que el jefe de la torre no había salido a recibirla. Soltó una risa fría, encorvó la espalda y subió las escaleras. Su sombra se alargó, sus ojos envejecidos observando cómo varios hombres enmascarados entraban en las habitaciones de enfrente. Las palabras de Yuga Shigeo resonaron en sus oídos. Cada ninja en cada habitación contuvo la respiración. Si querían saber quién era el asesino, tenían que aprender a dormir. Para no revelar nada, quienes habían tomado el antídoto durante el toque de queda habían ido a escondidas a las casas de los plebeyos y habían observado cómo dormían. Uno a uno yacían como si estuvieran drogados, con la respiración apenas audible, pero con los oídos atentos, escuchando cada pequeño sonido. Las puertas de la habitación se abrieron. Una figura vestida de negro entró. Alguien entrecerró un ojo y vio a un hombre con una máscara de fantasma moviéndose por la habitación. Luego volvió a cerrar los ojos. El hombre enmascarado se detuvo ante una persona dormida, la observó y, tras inspeccionarla, siguió adelante. Luego eligió un objetivo y se quedó inmóvil junto a esa cama. Los otros 3 en la habitación se quedaron mirando en estado de shock, pero ninguno se atrevió a moverse. Después de todo, el hombre enmascarado aún no había matado a nadie. Entonces se escuchó un ruido desde la puerta y un remolino de incienso Min entró. Una mujer encorvada entró en la habitación, se acercó a la cama que había elegido el hombre enmascarado, tocó el rostro del durmiente y se inclinó para besarlo. El durmiente se movió, confundido, y entonces sintió algo. El chakra de su cuerpo se extraía con ese beso. Intentó moverse, pero sus extremidades no le obedecían. Los otros 3 en la habitación estaban confundidos. ¿Por qué la mujer besaba a alguien? Entonces palidecieron. Tras besarlo, la boca de la mujer se dirigió al cuello de él y lo mordió. Mientras bebía su sangre, las arrugas de su rostro se suavizaron. En ese instante, la vieja bruja adoptó la exacta apariencia de Woyouka, el señor de la ciudad. Entonces tú eres el asesino. Alguien ya no pudo contenerse y se abalanzó. Otros 2 lo siguieron, pero hombres enmascarados se adelantaron para bloquearlos. Desde la azotea, Yuga Shigeo rió. Tomó el gon de bronce que había apartado y lo golpeó con fuerza. Todos arriba. El monstruo se está comiendo a la gente. Abran los ojos y miren. ¿Quién es este demonio? Un clamor se extendió por la posada Yaoi y las casas vecinas. Los guardias nocturnos y los ninjas se apresuraron hacia la posada. En un instante la zona se llenó de gente. Cuando vieron a Yuga Shigeo en el tejado, todavía tocando el gong, señaló hacia abajo. El chupasangre está abajo. ¿Qué esperan? Hagan algo. Se dieron cuenta de que le estaban tendiendo una trampa. De repente, una ventana se abrió de golpe y varias figuras saltaron.
En el centro de la multitud estaba la propia Uyouka, protegida por 3 hombres enmascarados. Por un instante, los ninjas no pudieron acercarse. Se oyó un silbido agudo. Los guardias de la ciudad respondieron y chocaron contra el ninja. Arriba, docenas de cadáveres controlados por cuerpos fantasmales de cabello descendieron y rodearon al ninja. Estos cuerpos fantasmales de cabello eran creaciones de Uyouka y obedecían sus órdenes. Comparados con los hombres enmascarados, eran más ligeros, más rápidos y mejores en el combate cuerpo a cuerpo. Los hombres enmascarados estaban menos coordinados, pero todos sabían ninjutsu. Combinado con el control del cabello, no temían a nada. Aún así, muchos ninjas, aunque afectados por el incienso Mim, lograron mantener sus mentes juntas gracias a la pura voluntad y al ruido de la batalla. Las fuerzas de Uyouka comenzaron a flaquear. Ella misma aún no se había recuperado por completo y se movía como una anciana, su cuerpo lento a pesar de conservar el rostro de Uyouka. Necesito sangre humana. Se tambaleó. Los fantasmas con cabello y los hombres enmascarados formaron un círculo protector mientras ella se retiraba hacia la fortaleza. Volvió a sonar el silbato. Los guardias se precipitaron como locos, y el ninja respondió con una tormenta de jutsus. La ciudad estalló en guerra. El señor Budono, condujo a los habitantes a las calles. Los manifestantes se congregaron, coreando: «Maten al falso señor. El señor es un demonio». El gong de la posada Yaobai, los gritos de la multitud y el fragor de los jutsus llenaron el aire. Uyouka, agarrando a un ninja capturado, le clavó los dientes en el cuello y bebió. La multitud observó horrorizada. Su fuerza aumentó al absorber chakra. Desde el acantilado, cientos de cadáveres fantasmales y guerreros cadáver se lanzaron a la carga. Los ninjas, abrumados, retrocedieron paso a paso. Algunos fueron capturados, otros abatidos. Uyouka, ahora restaurado, fortaleció la barrera para que nadie pudiera abandonar la ciudad de Wuman. «Capturadlos a todos», gruñó. Su mirada se fijó en el niño que seguía tocando el gong en el tejado. «Arruinaste mi plan. Hoy te mataré». Había planeado revelarlo todo en 10 días y desencadenar una guerra mayor. Un niño le arruinó el calendario y arremetió contra ella antes de tiempo. El éxito o no dependía del destino. «Mátenlo. Mátenlo», gritó. Los fantasmas de cabello y los hombres enmascarados se lanzaron hacia Yuga Shigeo. Pero los habitantes del pueblo también cargaron orcas y oces dispuestos a morir a pesar de saberse superados. Uyouka nunca esperó tal rebelión de sus atemorizados ciudadanos. Durante un año había bebido su sangre y fabricado armas con sus cadáveres. Jamás se habían defendido. Ahora se atrevían. «Matadlos a todos», ordenó. Sus guardias y hombres enmascarados se lanzaron contra la multitud. Yuga Shigeo se encontró rodeado de docenas de fantasmas de cabello y hombres enmascarados. «Kiton Kikik», gritó, formando señas con las manos. Una amplia explosión de vapor explosivo Kiton, liberación de gas, cabos detonó, lanzando a los fantasmas de cabello y a los hombres enmascarados a un lado. Aprovechando el hueco, Yuga Shigeo saltó entre la multitud, parándose frente a los habitantes del pueblo y llevando la pelea a los guardias y los guerreros fantasmas. Tajikage Bunshi no Jutsu, técnica de clones de sombras múltiples. Cientos de Shigeo aparecieron, rodeando a los habitantes del pueblo en el centro para bloquear los ataques entrantes. Los civiles, que ya habían visto morir a algunos de sus compañeros, finalmente se dieron cuenta de que ellos, la gente común, no eran rivales para los guardias y los Kimenjin, los que llevaban máscaras de demonio. ¿Quién te dijo que vinieras? ¿No habíamos quedado en esperar hasta mañana para planear? ¿Están todos locos?, gritó Shigeo furioso al anciano Bu, quien vestía una armadura de batalla y sostenía una lanza larga. «Mejor jade roto que teja intacta. Me temo que si esperamos hasta mañana, ni siquiera tendremos la oportunidad. Ya hemos sufrido bastante». El rostro del anciano Bu temblaba de furia.
Mientras tanto, por todos lados, los ninjas ya habían sido capturados por las redes de chakra de los guardias de la ciudad, y muchos de ellos se habían convertido en prisioneros. ¿Lo ves ahora? Ni siquiera los ninjas son rivales para ellos. ¿Crees que podrás lograrlo? Retírate de inmediato. Shigeo lo sabía. Si los ninjas no podían vencer a Uyouka, entonces por ahora solo podían esperar el momento oportuno. Claro, podría haber ido a por todas y haber matado a la Imjo, bruja, pero ¿y qué hay de Wu Qianlin? ¿Y de su verdadera madre? ¿Y de la familia del anciano Wu? ¿De verdad podía ignorarlos a todos? Y lo más importante, cuando los Kefatsu y Togawa, pieles de cabello fantasma, aparecieron antes, sintió como si la propia Uyouka ya se hubiera retirado. Ayer ocurrió lo mismo en el salón del castillo. Recordaba con claridad haber usado Katón, liberación fuego, para quemarle el cabello, incluso haber oído su estridente grito. Sin embargo, después, reapareció en el trono, orgullosa e intacta. Shigeo se dio cuenta de que el verdadero cuerpo de Uyouka podía cambiar entre las pieles fantasmales. Sin identificar su verdadera forma, era imposible matarla. Pero antes de que pudiera resolverlo, estalló otra discusión. Shigeo quería que todos escaparan a través de túneles ocultos, pero el anciano Wu y los civiles insistieron en que preferirían morir en la ciudad de Wuhan, y si tenían que esconderse, solo sería en los refugios. Maldita sea, no me he explicado bien. Uyouka ya ha enfurecido a las 5 grandes aldeas. Este lugar pronto será un campo de batalla. Esconderse aquí es inútil. Entonces preferimos morir antes que irnos. A veces los civiles eran simplemente testarudos. Superados en número, Shigeo solo podía respetar sus deseos. Al menos, por ahora, la prioridad era sacarlos de las calles. Luego, usando Kaifkin no Jutsu, técnica de apertura, Shigeo abrió una grieta en la barrera sobre la ciudad de Wuhan, dándole al ninja la oportunidad de escapar. No los dejen correr. Persecución total. El enfoque de Uyouka cambió. Las Kefatsu Senshi, guerreras fantasmales, comenzaron a bloquear a los ninjas que huían. Gracias a esto, los habitantes del pueblo que se habían alzado ganaron más tiempo para retirarse. Retirada de emergencia, diríjanse a los refugios. Anunció Shigeo. ¿Por qué? Deberíamos aprovechar la ventaja, rescatar al verdadero señor de la ciudad y a la joven, y recuperar el control de la ciudad Wuhan. Gritó alguien furioso. ¿Con qué? Aunque ese Imjo haya abandonado la ciudad, Shino sigue custodiando el castillo. Ni siquiera sabemos dónde está preso el verdadero señor de la ciudad, ni cuántos guerreros fantasmas quedan dentro. Atacar a ciegas no es más que un suicidio. A veces Shigeo realmente admiraba su sangre caliente. Si la victoria se pudiera conseguir solo con terquedad, ¿seguirías sufriendo hasta ahora? Esa frase los silenció a todos. Todos se retiraron. Como Shigeo tenía los mapas secretos del subsuelo, los condujo al refugio occidental. Mientras tanto, el anciano Wu guió a otros habitantes del pueblo puerta por puerta, instando a todos a evacuar. Desde la azotea del castillo en el acantilado, Shigeo observó la ciudad de Wuhan, sintiéndose atrapado en un callejón sin salida sin solución. Uyouka, no podía matarla, pero dejarla vivir era intolerable. Wu Qianlin seguía preocupada por su madre y se negaba a irse con él. Y la familia del anciano Wu, estaban condenados a ser sacrificados. Shigeo apretó los puños. No estaba dispuesto a rendirse. Ahora tenía que preguntarle a Wu Qianlin. Tal vez ella tuviera una pista sobre los rehenes. Usando Kkanidm, cambio dimensional, reapareció dentro de su lujosa cámara. Pero en cuanto llegó, vio a unos guardias escoltando a Wu Qianlin. Se transformó en uno de ellos con Engen no Jutsu, técnica de transformación, y los siguió en silencio. Marcharon en silencio, arrastrando a Wu Qianlin hasta la bóveda subterránea. Allí fue arrojada delante de una mujer. Era la propia Imjo Uyouka. Rostro sombrío, puños fuertemente apretados, Shino a su lado. Si no fuera por Shigeo, no nos veríamos obligados a esta carrera.
Deberíamos haber esperado a que todos los guerreros fantasmas estuvieran listos. Entonces, comenzar la guerra nos habría beneficiado. Ahora nuestro secreto ha sido revelado. En 2 días como máximo, las 5 aldeas lo sabrán. Para entonces, la ciudad Wuhan solo estará rodeada. Shino se burló. No se preocupe, señor de la ciudad. Aún tenemos a Wu Qianling y a su madre. La madre ya está medio muerta, pero Qianling sigue intacta. Con su poder, no importa cuántos shinobi en las 5 aldeas, los masacraremos a todos. Además, ¿por qué esperar a que vengan? ¿Por qué no atacar esta noche? ¿Esta noche? Uyuuka parpadeó, sorprendido. Por supuesto. En cuanto active el tesoro secreto, Mignin, ninja del cielo, se moverá de inmediato. Disfrazado de guardia, Shigeo casi perdió la compostura. Así que ese era el plan. Uyuuka y Shino conspiraban para provocar una guerra, arrastrando a todos los civiles de Ciudad Wuhan como sacrificios. Bien. Haré que active el tesoro secreto ahora mismo. Siseó Uyuuka, agarrando a Qianling y arrastrándola hacia el ascensor. Shino lo siguió de cerca. Shigeo también lo siguió. Pero en el ascensor, Uyuuka de repente lo miró fijamente y gritó: ¡fuera! Ella no lo reconoció. Solo notó que, de todos los guardias, solo él la había seguido. Shigeo bajó la cabeza y retrocedió un paso. Los 3 entraron en el ascensor y descendieron aún más profundamente bajo tierra. Shigeo se deslizó hacia un corredor desierto, luego se fusionó con las paredes con Doton. Iwagakure no Jutsu, liberación de la tierra. Técnica de ocultarse en la roca, siguiéndolos en silencio. Tras descender 7 u 8 pisos, el ascensor se detuvo. Uyuuka sacó a Qianling a rastras. Shigeo observaba desde el interior de la piedra. El pasillo estaba vacío, ya no había guardias. Después de caminar cierta distancia, el pasaje se ensanchó de repente. Ante ellos se extendía una enorme cámara subterránea blanca como la nieve. Final del capítulo.